Muy buenas tardes. Bienvenidos a la relatoría del eje temático B, correspondiente a un reto de un desarrollo territorialmente equilibrado, bioterritorios conectados y accesibles, cuya relatoría hemos realizado Francisco Javier Sanz Larruga, que en estos momentos se encuentra en otra sala, Rafael Jesús Daranas Carballo, que nos acompaña en la sala, que está sentado entre los ponentes, y quien les habla, Ícaro Beso Muñiz, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. Dado que soy docente de Urbanismo y Ordenación del Territorio y asturiano, por esta doble vertiente quisiera agradecer a todos los asistentes su presencia en este acto, que tendrá como objetivo conocer el alcance de las ponencias presentadas. Como ven en pantalla, ha habido 9 ponencias y 5 comunicaciones en este eje, que se ha estructurado en 3 subejes temáticos. El que llamamos B1, relativo a la ciudad y territorio, del fenómeno y realidad metropolitana al policentrismo de ciudades medias. El B2, que tiene como título Iniciativas y prácticas puestas en marcha para afrontar el reto de la despoblación, en busca de una adaptación de los espacios rurales a la transición ecosocial, y el B3, titulado Relaciones rururbanas y servicios ecológicos predominantes, deseados, sobredimensionados, amenazados o insuficientes. En el trabajo que hemos hecho los relatores, hemos decidido que una serie de ponencias sean presentadas al público. Los ponentes se encuentran entre nosotros en la sala y a continuación haré una breve relatoría, porque no quisiera restar protagonismo a las personas que están aquí con nosotros, de ese primer eje B1 dedicado a la ciudad y el territorio, del fenómeno y realidad metropolitana al policentrismo de ciudades medias. La relatoría corresponde a mi compañero Francisco Javier Sanz Larruga, y entre las ponencias y comunicaciones presentadas, la primera de ellas, titulada Contribución al conocimiento de la relación entre concentración, crecimiento económico para el ordenamiento territorial en América Latina entre 1950 y 2010, el ponente Héctor Cortez Yacila aborda el análisis de la relación entre la concentración de la población y el crecimiento económico en América Latina. Se trata de una comunicación que tiene un gran peso desde el punto de vista del análisis económico de todo el siglo XX, y en el que, en el tiempo analizado, destaca el concepto de ciudades primadas, esas ciudades que identifica el autor como cabeceras regionales y concentradora de actividades y recursos. En el periodo analizado, si bien a principios de siglo parece que hay un crecimiento económico favorable, a partir de ciertos momentos relacionados con determinadas crisis económicas, esa concentración urbana produce efectos adversos. Por eso el autor aboga por un crecimiento más sostenible, medidas de desarrollo urbano que tengan en cuenta el desarrollo regional. En segundo lugar, la comunicación presentada por Modesto Sotofuentes, Luis Ángel Sañudo Fontaneda y Jorge Roces García, estos dos últimos compañeros de la Universidad de Oviedo, de la Escuela Politécnica de Mieres, lleva por título Las estaciones de ferrocarril de alta velocidad en las áreas rurales, una oportunidad para el desarrollo territorial sostenible. Esta ponencia es una continuación de un trabajo, de una línea de investigación que estos autores ya han puesto en marcha en otras ocasiones. En concreto, en el anterior congreso del CIOT en Valencia ya se pudieron avanzar algunos de estos resultados, que relacionan las paradas de ferrocarril de la alta velocidad y del ferrocarril convencional en el entorno de lo que se conoce por la España vaciada. Para tal fin se utiliza una metodología multicriterio con una serie de indicadores que permitan articular políticas relacionadas con la ordenación del territorio, que fomenten el transporte en ciertas áreas rurales y mejoren la accesibilidad de dicha movilidad de transporte. Sobre la red analizada se llega a un resultado en el que, de las 29 estaciones ferroviarias de alta velocidad, el 75% se emplazan en áreas rurales que prestan servicio a poblaciones inferiores a 100.000 habitantes. Con la aplicación de este método, los autores pretenden contribuir a un mayor aumento del conocimiento sobre la accesibilidad en las áreas rurales a este modo de transporte, y reclaman la coordinación entre administraciones concurrentes para que estas estaciones se conviertan en un motor de desarrollo sostenible. En
continuación, con estas comunicaciones y ponencias presentadas en este eje B1, la ponencia titulada «Evolución de los patrones de infrautilización del parque residencial en las ciudades españolas entre 1991 y 2001», cuya autoría corresponde a Raquel Rodríguez Alonso, Cristina Fernández Ramírez e Iván Rodríguez Suárez, ha sido seleccionada para ser expuesta oralmente aquí, y están sus autores, por lo que no incidiré más en esta comunicación, ya que creo que es mucho más oportuno que sean ellos quienes ahonden en las circunstancias de este trabajo. Continuando con las comunicaciones presentadas al eje B1, la aproximación metodológica a la definición del hecho metropolitano en el contexto español, esta ponencia presentada por Juan Capeán Samedenedo y Mariona Tomás Fornés, se lleva a cabo un intento de caracterización de las áreas metropolitanas en España. Se analiza la legislación local, estatal y autonómica, se subraya la falta de consenso en dicha conceptualización o normativa, y la ponencia refleja diversas iniciativas estatales y académicas para estudiar las áreas metropolitanas en España, como las adoptadas por el Ministerio de Vivienda o por otros investigadores como el profesor Feria, catedrático de Geografía Humana, si no me equivoco, de la Universidad de Sevilla. Mediante este trabajo se promueve una clasificación, una caracterización que parece que se vuelca en el concepto de área urbana funcional promovido por el INE, basado en criterios de naturaleza económica y laboral. Por último, cierra este primer bloque, este eje B1, la comunicación presentada por mis compañeros del Departamento de Geografía, Sergio Tomé Fernández y Alfonso Suárez Rodríguez, sobre pueblos posmineros de León, España, una transición complicada. Pueden ver en pantalla, para recordar estas ponencias del eje B1, se trata esta comunicación de aportar reflexiones al debate sobre los desequilibrios territoriales en España, en el caso concreto de la provincia de León, en el que a partir del análisis de las experiencias llevadas a cabo en 6 localidades, ciertamente afectadas por el cierre de las explotaciones mineras, se pone el foco en esos intentos de las administraciones públicas de revitalizar los pueblos afectados, pero también se pone de manifiesto las contradicciones existentes en este proceso. Por ejemplo, rehabilitación de viviendas, promoción industrial, turística, y del estudio de los casos concretos se deducen las variables que pueden intervenir en el mayor o menor éxito de las actividades de dinamización rural y que impiden su nuevo desarrollo y apuesta por actividades como el teletrabajo, microempresas, que intentan mitigar o frenar la despoblación o incluso facilitar la repoblación. En definitiva, con esta serie de ponencias ponemos el final a esta primera parte de la relatoría del eje temático B, en concreto del eje B1, y damos la palabra a Raquel Rodríguez Alonso, creo que es la que está representante de la ponencia titulada «Evolución en los patrones de infrautilización del parque residencial en las ciudades españolas entre 1991 y 2001». Tiene la palabra Raquel Rodríguez. Muchas gracias. Aquí, ¿no? Hablo. Empezamos bien, con las gafas por el suelo. Bueno. Y esto es más así, ¿no? Vale. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos por aguantar todavía ahí como público en los últimos estertores. La verdad es que da un poco de impresión hablar aquí desde el teatro con la luz como si uno fuera un actor. Yo os voy a contar, como bien ha dicho mi compañero antes, esta ponencia que se titula «Evoluciones en los patrones de infrautilización del parque residencial en las ciudades españolas entre 1991 y 2021». Lo que hemos hecho es analizar qué pasa con el parque vacío y el parque secundario en cada uno de los censos, ¿no? Y ver qué ha ido ocurriendo a través del tiempo. Esta ponencia la presentamos por primera vez a este congreso en 2014 con el censo de 2011. Hicimos 1991 y 2011. Y este año, cuando surgió la oportunidad de venir a este congreso, pues pensamos que la podíamos actualizar. Luego tenéis una primera versión hace algunos años.
En ese momento yo creo que, ¿por qué es importante actualizar este tema? Yo creo que el uso del parque residencial en un país en el que la política de vivienda es tan difícil y el acceso a la vivienda es siempre tan difícil, creo que debería ser una de las líneas que no deberíamos abandonar desde ningún lado allá donde estemos y tampoco desde la academia donde estoy yo ahora. Yo creo que el contexto social ha cambiado bastante. El motivo por el cual planteamos esta pregunta en 2014 puede ser distinta a la de hoy. En ese momento yo os recuerdo que estábamos probablemente sufriendo con mayor intensidad las consecuencias de la crisis económica y del estallido de la burbuja. Los desahucios y las ejecuciones hipotecarias eran muy importantes, no había datos, bueno, había una serie de temas que ahora mismo se han ido canalizando. Pero el tema sigue siendo muy importante porque sigue siendo un problema, sigue estando aquí y porque yo creo que hemos avanzado en su comprensión. Han sido muchas las administraciones que se han puesto a ver cómo se puede abordar el tema y se han esclarecido o se han oscurecido, no sé cómo decirlo a veces, por qué existe este parque y qué podríamos hacer con él. Dentro de la distinta, es verdad que nosotros agrupamos el parque secundario y el parque vacío, y el parque que da más posibilidades de meter mano desde la política pública es el parque vacío, ¿no? Porque es el que no se entiende por qué no se usa. Durante estos años ha habido bastantes avances en entender por qué está ahí, si se podía utilizar. Barcelona, sabéis que hizo un censo durante hace 2 mandatos, cuando la primera vez que estaba Colau de alcaldesa, llegó a la conclusión de que en realidad no era una alternativa para la política de vivienda. La vivienda vacía siempre se había planteado como ese parque de viviendas que, si lo pusiéramos ya en el mercado, solucionaría en gran parte la carencia de viviendas, al menos accesibles, que había en España. Y ese censo pone de manifiesto que eso no es así, porque tenían un mercado tensionado, porque gran parte de las viviendas están ocupadas por otros usos, por la aparición de viviendas de uso turístico y porque están en mal estado. Es decir, que el interés ha cambiado, pero yo creo que sigue existiendo ahí. Por otro lado, la ley de vivienda pone por primera vez encima de la mesa una herramienta para los ayuntamientos para que, por un lado, puedan revisar el IBI e incrementarlo en el caso de las viviendas vacías, y por fin parece que obliga o recomienda a las administraciones a revisar ese dato y tener anualmente un recuento de esas viviendas vacías. Sí es muy importante también para poder hacer este tipo de estudios. No sé si dentro de 10 años volveré a estar aquí subida contando la evolución de los patrones de infrautilización 1991-2031, espero que sí o no, no lo sé. Pero los cambios metodológicos en el censo son muy importantes para nosotros, porque muchas veces somos incapaces de saber qué pasa más allá, porque solo tenemos datos cada 10 años y cuando los esperamos con intensidad, de repente ha cambiado la forma de contar, ha cambiado. Y en este caso hay cambios importantes. Ya no hay un dato que distinga viviendas secundarias y viviendas vacías, porque el censo está en transición, ya no es un censo que va casa a casa, sino que es un censo que parte de los registros administrativos, y en este caso, en el caso de las viviendas infrautilizadas, van a tirar del consumo eléctrico que sacan de un formulario que mandan las empresas eléctricas a Hacienda. Y entonces sacan de ahí, en lugar de hablar de viviendas secundarias, viviendas vacías, lo que hacen es reordenar el parque de viviendas en función del consumo. Con lo cual tenemos, por un lado, una gran cifra que es vivienda principal y no principal, que sale de si hay alguien empadronado o no, y luego tenemos la otra estadística. Como es lo que hay, pues es lo que hay. Pero de repente hay un desfase ahí, así que ya iremos viendo. Cuando venga dentro de 10 años a hablar, pues seguramente tendré otra conclusión. El ámbito de la investigación es el ámbito urbano, porque entendemos que es donde mayor demanda hay de viviendas y porque es donde menos peso tiene ese parque también. Por eso es especialmente interesante, porque tiene menos explicación probablemente.
Son 157 ciudades mayores de 50.000 habitantes en alguno de los 4 censos, y las capitales de provincias. Si veis lo que, en esta tabla tenéis el peso que representa la población, las viviendas totales, las viviendas no principales en cada uno de los censos en el mundo urbano, y aquí lo que se ve es las distintas dinámicas que hay en cada década, que esta tabla resumen, la verdad es que tiene su interés. No me voy a detener mucho, pero lo que sí que veis es que lo que más se ha incrementado en esta última década son las viviendas no principales, tanto a nivel nacional como en los municipios mayores de 50.000 habitantes, como lo que nosotros denominamos el mundo urbano, como en los municipios menores de 50.000 habitantes. Esto de repente es un cambio de paradigma, porque lo que había ocurrido en la época anterior es que parecía que eso se había controlado. Por otro lado, lo que se nota muchísimo en esta década es el impacto de la crisis, ¿vale? Porque ni hay creación de hogares, ni hay incremento de población, ni hay apenas incremento de viviendas. ¿Cómo lo hacemos, no? Lo primero, definimos 2 indicadores. Es una metodología bastante simple para clasificar dónde está cada uno de los municipios en relación a la infrautilización. Utilizamos un primer indicador que llamamos índice de población potencial, que lo que hace es medir qué capacidad tendría cada uno de los municipios utilizando el tamaño medio del hogar y el parque residencial total. Esa cifra se divide entre la población realmente empadronada y te sale una cifra que son las que veis ahí. Pues en las ciudades mayores de 50.000 habitantes en 2021 habría capacidad para el 26% más de población de la actual, es decir, sale un 96%. Es mucho más grande, evidentemente, los municipios más pequeños. Y la segunda indicador que utilizamos es la evolución del propio parque no principal, que siempre crece, ¿no? Si solo vemos lo que ha ocurrido en esta década, en el mundo urbano hay 61 municipios que han perdido población, pero el parque no principal y el parque principal y el parque total ha crecido en todos. Eso es bastante significativo. Lo siguiente que hacemos es clasificar las ciudades en función de esos 2 indicadores. Tendrían el parque sobredimensionado todas las ciudades que tienen el índice de población potencial por encima de la media de las ciudades y tendrían un contexto moderado aquellas que estarían por debajo. Y por otro lado, lo que evaluamos es esa infrautilización del parque, si es creciente en estabilización o estabilizadas, en función de si está por encima al mismo nivel, o sea, por encima o por debajo de la media, o si decrece, ¿vale? Entonces eso da una especie de cuadro donde sale un gráfico que te sitúa la ciudad como en el panorama urbano total. Hemos echado un ojo también a qué pasaba respecto en esa evolución, y en realidad empeoran muy pocas ciudades, que son las que tenéis en rojo y en naranja en la tabla inferior. El interés de esto también es trasladarlo al territorio y ver qué ocurría. Y en realidad ocurren cosas que podíamos todos intuir previamente, que son más o menos lógicas. Del análisis hecho en 2014 al actual, es decir, del censo anterior al actual, no ha habido grandes cambios en los patrones territoriales, cosa que yo creo que es normal porque el territorio no cambia década a década, tarda bastante más. Entonces se ve la infrautilización muy clara en el litoral mediterráneo, por ejemplo. Se ve muy claro también que ciudades o regiones que llevan mucho tiempo trabajando en materia de vivienda tienen el parque muy controlado, como puede ser País Vasco o Cataluña. Se ve muy bien lo que ocurre en la España interior, que el grado de infrautilización es muy alto, muchas veces debido a la puesta en marcha de vivienda y suelo durante el boom inmobiliario. Son cosas que se pueden intuir perfectamente y que no han cambiado en la última década. Y cerrábamos el estudio reconduciendo o metiendo un tercer
un tercer y un cuarto indicador en 2014 y lo hemos metido, nos hemos quedado en un tercero porque el censo ha eliminado esos datos. Lo que hacíamos era, una vez que tenemos las ciudades clasificadas en función de cómo está su parque respecto a la infrautilización actualmente, le metíamos el planeamiento, ¿vale? Porque el planeamiento tiene bastantes viviendas previstas en algunos casos. Para corregir un poco ese índice, con el censo anterior lo que hacíamos era quitarle las viviendas no principales que no estaban en buen estado. El estado de conservación ha desaparecido de las variables que da el censo actual, con lo cual esa corrección no podemos hacerla. En cualquier caso, la corrección era muy pequeñita. Es decir, no era muy apreciable la variación. Lo que veis... Acabo con esto. Lo que veis aquí es qué ocurre cuando le estamos metiendo las previsiones del planeamiento. Si volvemos a ver lo que pasa con el índice de población potencial corregido, de repente de tener 3 municipios en los que el parque de población ¿no? es capaz de duplicar la población existente, en ciudades mayores de 50.000 pasamos de 3 a 24. Es decir, que yo creo que el reto muchas veces no está solo en ver qué hacemos con el parque existente, sino también en plantear las políticas a largo plazo y en revisar el planeamiento. Con esta reflexión termino. Había durante 2013-2014, la época más difícil de la crisis pasada, se legisló un montón y las exposiciones de motivos de estos textos legales a veces eran maravillosas porque reconocían cosas que en otros contextos no se hubieran reconocido. Yo no recuerdo si era la ley del suelo, la ley de las 3 R's, no me acuerdo dónde era, que decía que había suelo clasificado para los próximos 45 años. Bueno, pues yo estoy convencida de que eso no lo hemos corregido. Vengo de estar en la sala anterior donde oía que algunos ponentes diciendo que habíamos rectificado y que en realidad estábamos siendo más razonables con la puesta en carga del territorio, y yo creo que esto demuestra que no es así. Así que basta esta exposición para poner de manifiesto un problema y que lo podamos solucionar entre todos. Con esto, pues termino. Muchas gracias. Con el bloque 2 de este subprograma del su eje temático de B2, le correspondía a mi compañero Ícaro, que tenemos que excusarles que por cuestiones de paternidad pues se tiene que marchar a su casa, y me continúo yo presentando este bloque denominado Iniciativas y prácticas puestas en marcha para afrontar el reto de la despoblación en busca de la adaptación de los espacios rurales a la transición ecosocial. Un bloque en el que se han presentado 2 ponencias, las cuales además han sido seleccionadas para exponer. Tenemos aquí a sus autores, que les daré paso a continuación. Y además se han presentado 3 comunicaciones, que son las que muy brevemente voy a tratar de hacer un breve resumen para dar a continuación paso a los ponentes. La primera de las comunicaciones, denominada Desequilibrios espacios temporales en la evolución reciente de la población en Andalucía, una aproximación desde la ordenación del territorio, es una comunicación presentada por José Antonio Nieto Calmaestra, donde trata de analizar la influencia que tiene el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el POTA, en relación a la dinámica demográfica de las últimas 2 décadas. Lo hace con una visión, digamos, el POTA ya está aprobado en 2006 y lo que hace es comprobar esas tendencias que planteaba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, si se están cumpliendo o si hay alguna desviación en cuanto a las dinámicas demográficas que se pueden observar a la luz de los datos actuales. En ese sentido, la comunicación
ayuda a confirmar que ciertas cuestiones planteadas por este documento de ordenación territorial de Andalucía se mantienen, esas tendencias identificadas en el momento de la aprobación inicial, y otras, en especial las que están relacionadas con las ciudades medias del interior del espacio rural, experimentan crecimientos de población y los núcleos pequeños y diseminados también han aumentado su contingente demográfico. La segunda de las comunicaciones tiene el título del Valle de Peón, Candanal y Arroés como Living Lab territorial participado por la comunidad local y orientado al desarrollo de la aldea inteligente de Villaviciosa, aquí en Asturias. Esta comunicación le corresponde la autoría a José Antonio González Díaz, Claudia Fuente García y Eva Castaño, que forman parte del proyecto del Centro de Innovación Rural SIT Rural Teach. Este Centro de Innovación Territorial pone en marcha diferentes iniciativas y recursos para facilitar que la población que reside en estos ámbitos rurales, pues a través del despliegue de una serie de mecanismos, como pueden ser los sensores inteligentes, los sistemas de información geográfica, pues vean mejoras en su relación con el territorio, y lleva también el concepto del Smart Village, no solamente de Smart City, que es el que más conocemos, sino lleva también el concepto de la aldea inteligente al medio rural. Y por último, la tercera comunicación que tenemos en este bloque se titula Iniciativas colectivas y su papel frente a la despoblación en el medio rural, oportunidades y barreras, y proviene de un equipo de investigación de la Universidad de Oviedo, entre las que se encuentran María Luz Rivero Díaz, Esteban Agulo Tomás, José Antonio Llosa y Sara Méndez. Tras un diagnóstico y una identificación de variables, oportunidades y riesgos, se ofrecen una serie de aportaciones. De modo complementario, la comunicación atiende a la normativa, y entre las conclusiones que nos trae esta comunicación cabe destacar el papel fundamental que desempeñan las entidades sociales para frenar el despoblamiento de las áreas rurales de Asturias. Asimismo, se apunta en la comunicación la importancia de la prestación de los servicios, la atención a la vulnerabilidad social, económica, laboral y la dinamización del territorio en la mejora de la calidad de la vida. Estas serían las tres comunicaciones, y vamos a dar a continuación paso a la primera de las ponencias que ha sido seleccionada, San Miguel, San Miguel con identidad propia, ciudades agrícolas, cuya autoría corresponde a Óscar Rebollo Curbelo, Gabriela León Luis, Domingo José Rodríguez Rodríguez, técnicos de GESPLAN, y bueno, pues le paso la palabra a Óscar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría nombrar al equipo multidisciplinar que ha elaborado conmigo, bueno, con el equipo de GESPLAN, el trabajo al fin y al cabo se trata de un plan general municipal de San Miguel. Aquí están parte del equipo, hay un equipo bastante de diferentes disciplinas. Presentes están Gabriela León y Rubén Sánchez. Aparte hay parte del equipo que está en el área de planificación territorial de Tenerife, como es Carlos. Hay gente Carlos Saya, que nos está acompañando aquí. En primer lugar, me gustaría comentarles pues, las ideas primeras que hemos tenido cuando nos encontramos con ese municipio, un municipio que lo primero que vimos es que estaban abandonando su identidad propia, que era el cultivo, la agricultura. Quiero nombrar a un ideólogo arquitecto urbanista como es Jonas Freeman, que bueno, desde los años 50 llevamos viendo cómo ha habido apuestas por las ciudades agrícolas de diferentes arquitectos, como Kurokawa en Japón, como Freeman en Francia, con apuestas por ciudades agrícolas de alta densidad. No es lo mismo que lo que le vamos a proponer, pero sí es verdad que es una apuesta importante más hoy en día, cuando lo que necesitamos es apostar por una identidad propia, por un kilómetro cero a la hora de tener que trasladarse a los productos que necesitan de
de primera necesidad, los residentes en el espacio rural, etcétera, ¿no? Les voy pasando rápido para no pegarme mucho tiempo y dejarle tiempo a los siguientes, que yo sé que van a necesitar más tiempo. El contexto socioeconómico y urbanístico de San Miguel, pues ven, San Miguel es un municipio que es una franja que da al sur de la isla de Tenerife. Está linda incluso con un municipio que tiene la infraestructura aeroportuaria, donde recibe la gran mayoría de los turistas que llegan a esa isla, y ya el municipio de San Miguel cuenta con uno de los primeros núcleos turísticos de la isla. Luego está Arona con los cristianos y Adeje con la costa de Adeje, que son los municipios con mayor carga turística de la isla. San Miguel de Abona, como ven, el paisaje que nos encontramos al principio es un paisaje, la gran mayoría es, nosotros le llamamos rústico, pero la gran mayoría es un espacio rural, en situación de rural, podemos decirle, con bastantes cultivos que se han ido abandonando, como ven en esta imagen, ¿no? Abandonos de cultivos de invernadero, abandono de cultivos en bancales, edificios que tenían, que eran para el apoyo con cuartos de apero, etcétera. Y todo ello, ¿por qué? Y aquí ven ustedes cómo el mapa de cultivo, las manchas verdes del municipio, a 2018 son las parcelas agrarias que la Consejería de Cultivo considera como de potencialidad, y aunque estén abandonadas, incluso de potencialidad de recuperarse como un sistema agrario, ¿no? Pero, como ven en la foto de la derecha, no sé si lo aprecian muy bien, pero bueno, arriba del todo se ven como la franja, la parte más alta del municipio sigue cultivándose. La franja media, hay bastantes asentamientos o núcleos rurales, pero la franja sur, la costera, pues se ha comido ese carácter agrícola con la zona turística, ¿no? Aquí ven un poco la estructura en 3D del municipio. Hay un gran eje que parte el municipio en dos, que es donde ven que pone las Chafiras, que es la carretera de Tenerife 1, que es la que une la capital Santa Cruz con el sur de la isla. Y del sur de esa carretera pues, se encuentran con las zonas turísticas, y hacia el norte pues, se van encontrando con esos núcleos rurales, ¿no? Nos encontramos con un plan general, las preexistencias, en 1967. Voy directamente a un núcleo, a un asentamiento rural, o a un núcleo urbano más bien, donde en 1967 van viendo cómo hay parcelas agrarias y cómo hay una serie de estructuras agrícolas como bancales, etcétera. El primer instrumento de planeamiento que se aprobó son las normas subsidiarias del año 87, que siguen en vigor. Es decir, en el Congreso hemos hablado del planeamiento, de las complicaciones que tiene de aprobarse. Pues fíjense, en este municipio todavía tienen un plan general o unas normas subsidiarias del año 87. Y en la actualidad, pues ese núcleo, porque en el 87 conformó un núcleo como urbano, pues se ha ido consolidando. ¿Qué pasa? Que te encuentras con estas situaciones. En el núcleo urbano te encuentras con que está urbanizado, aceras, alcantarillas, etcétera, y a un lado te vas encontrando edificaciones, pero al otro lado te vas encontrando estructuras agrarias que a día de hoy, si el propietario de la estructura agraria pide licencia para construir una vivienda adosada, la puede construir y se carga el paisaje de San Miguel. Aquí ven un poco, no sé si se ve bien, pero bueno, la delimitación del núcleo urbano, y van viendo cómo dentro de ese núcleo urbano se van encontrando con estructuras, incluso infraestructuras hidráulicas como estanques, que si el propietario pide licencia se cargan el estanque. Este es el núcleo urbano de San Miguel, que se llama San Miguel Casco, que no sé si se aprecia bien, pero se encontrarán con algunas islas dentro del urbano que son islas agrarias o agrícolas, con suelo agrícola, que pueden llegar a desaparecer y ahí ven como una serie de bancales, pues la línea roja es suelo urbano, y a día de hoy se podría seguir construyendo como si fuera una calle de una ciudad cualquiera, sin tener en cuenta el entorno en el que se encuentra.
pues nosotros seguimos una serie de objetivos, por supuesto, encuadrados en tanto los objetivos de desarrollo sostenible, el modelo territorial, planteamos un modelo territorial con unos objetivos y criterios, y esta es la estructura urbana actual que nos encontramos, ¿no? Una estructura urbana donde la que acaban de ver en las fotos se van encontrando con edificaciones a un lado y a otro, y de repente te vas encontrando con huecos o vacíos en esas calles donde hay cultivo. Y si no se hace nada, pues esos cultivos desaparecerá el paisaje. Esto es una sesión tipo de la estructura urbana actual. Esto es lo que ocurriría si se consolida el planeamiento en vigor, el planeamiento vigente, es decir, se convertiría eso en una calle de cualquier ciudad, consolidando 2 plantas, viviendas adosadas, etcétera, alineadas a vial. Y la propuesta que hacemos nosotros es introducir una tipología nueva, que es una propuesta que como arquitecto dice es muy sencilla, porque es algo que durante nuestros estudios, lo de la tipología huerto, es algo que está, desde el principio lo estudia, pero claro, atreverse a meterlo en el urbanismo, atreverse o intentar o convencer al ayuntamiento, a la consejería, etcétera, para que apuesten por esta tipología, pues es el gran logro. A ver si conseguimos que se apruebe definitivamente. Está ahí en propuesta final, pero estamos en ello. Y la tipología, como ven, intentamos que primero, bueno, ahora verán la normativa, ven cómo los cultivos, las manchas verdes se van integrando dentro de lo que sería suelo urbano. Por lo tanto, hemos creado esa tipología, tanto residencial, con aisladas, con adosadas, etcétera, huertos. Y este es el resultado, y me gustaría leer un poco las condiciones de acabado que las tipologías huertos hemos creado. Es decir, es una normativa de ordenación pormenorizada, es decir, el que vaya a pedir una licencia el día de mañana, si conseguimos que se apruebe, va a tener que cumplir estas condiciones. Y entre ellas está que estos espacios tendrán, dentro de la parcela, estos espacios tendrán un árbol por cada 100 metros cuadrados de suelo y se priorizará su uso para el cultivo. El 80% de la superficie de estos espacios no podrá estar pavimentada. El cerramiento de la parcela con el linde de suelo rústico será propio de cerramiento de suelo rústico de protección agraria. Las fachadas orientadas al suelo rústico tendrán aperturas de hueco de un mínimo de 20% de su superficie, evitando el exceso de muros ciegos e integrando el paisaje con las edificaciones. En el caso de las diferencias de cota entre el suelo urbano y el suelo rústico que provoquen una altura más de la edificación, vista desde el rústico, se revestirá esta parte de la edificación con materiales que la integren en el paisaje. Deberá respetarse las estructuras agrarias como los muros bancales, es decir, lo que vimos al principio, en ningún momento podrían haberse construido si quieren construir una vivienda en esos bancales, tendrán que respetar los muros bancales, tendrán que hacer una vivienda en condiciones y hacer una vivienda tipología huerto. Muchas gracias a todos. Les dejé 3 minutos. Muy bien. Estupendo, llevamos un buen ritmo, vamos a ver si lo podemos mantener. A continuación, la segunda ponencia también seleccionada en este bloque la va a impartir Mariana y lleva el nombre de Polinizadores en Espacios Agrarios, Estrategias Sinérgicas en el Rural. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la organización y gracias a vosotros por asistir. Ay. No. Aquí, perdón. Ese estudio se centra en la generación de empleo para la restauración de los agrosistemas que facilite también la transición ecológica en el mundo rural. Y nos centramos en acciones con mayor impacto en un corto plazo, en 5 años. Siempre hablamos de plazos mucho más extensos, pero hemos visto que estamos en una urgencia, que es esta, que es un dramático declive de la biodiversidad. En el gráfico de arriba está
el declive de la biodiversidad entre el 1970 y el 2018 y en el mismo arco temporal el aumento de la temperatura global. Y entonces esto afecta también a un grupo al grupo de los insectos, que tienen funciones muy diversas en distintos procesos biológicos, y uno que nos interesa particularmente es la producción de alimentos. En este gráfico se ve el valor de la producción a nivel mundial de alimentos relacionados con la polinización entomófila. Se estima que el 70% de los alimentos, de los cultivos que tenemos, sobre todo frutales y hortalizas, dependen de la polinización entomófila. Y solo en España el valor estimado de la producción es de 2.400 millones de euros. Y frente a eso, solo el 0,08% del PIB de España está dedicado a la conservación de la biodiversidad. Entonces hay un gap y una diferencia como dramática respecto a lo que está pasando, la percepción que tenemos de este hecho, que en realidad es un problema de la entidad de una plaga bíblica. Y todavía parece que no reaccionamos. Nos centramos en este tipo de paisajes. En la agricultura intensiva industrial son los llamados mares agrícolas. Esta imagen es muy interesante, es una de las imágenes más conocidas del mundo. Todo el mundo la hemos visto porque es casi conocida como la lengua de Einstein. Es el fondo de pantalla del Windows XP. Cuando Microsoft la compró, la llamó Bliss, que es dicha o felicidad. Pues, evidentemente, un jugador de golf sería muy feliz aquí, pero una abeja no. Si nos ponemos las gafas, esa es una cosa que se hace mucho, ¿no? Ponerse las gafas para inmedesimarse en un colectivo, en alguien, ¿no? La gafa rosa, violeta, eso. Si nos ponemos una gafa ultravioleta y con un pixelado en forma de hexágonos, es lo que ven los insectos, muchos de los insectos. Entonces, aquí verían un erial. Aquí también, esa es la misma imagen tomada años después. El cultivo es distinto, pero la biodiversidad es la misma. O sea, el 99% de un cultivo muy tratado. Eso igual es más feliz por la historia del vino, pero no para una abeja. Esto ya no le gusta a nadie, eso es el mismo paisaje, bueno, en otro sitio, pero en pleno verano. Monocultivo cereícola, un latifundio, fruto de la especialización del territorio, fruto de la subordinación del campo a la ciudad, que conocemos mucho también aquí en España. Frente a eso, tenemos ese tipo de paisaje, que es un mosaico, lo que la restauración ambiental llama land sharing, o sea, una situación en la que los cultivos se entremezclan con espacios naturales, y eso genera corredores para la renovación genética de los insectos y de las especies, y reservatorios de biodiversidad, que tan importantes son para la resiliencia de los ecosistemas. Entonces, la medida que hemos elegido entre las varias que hemos estado estudiando, pero la que hemos elegido para medirla y cuantificar los empleos verdes que pueden estar relacionados con ella, es justamente la renaturalización de linderos y la creación de cercavivas. Aparte de los beneficios ecosistémicos que he nombrado, también hay muchos beneficios que
redundan directamente en la producción agraria y en el mantenimiento de un mundo rural vivo, que son la polinización, como hemos dicho, pero también el control de plaga, la protección del viento y de la erosión, el ahorro en los insumos, también la generación de empleo directos, que es la que vamos a ver ahora, la posibilidad de acceder a fondos PAC con los ecosquemas que ya recoge ese tipo de actuaciones. Para el cálculo de las áreas objetivo de este trabajo nos hemos basado en 3 parámetros, que son la cobertura del suelo, la actividad agraria, la dimensión de las parcelas y los elementos lineales que ya están recogidos por Eurostat. Aquí en ese mapa veis que hay amplias zonas del territorio nacional que no cuentan con linderos vivos y son lo que hemos estado nombrando antes como latifundios. De este cálculo hemos excluido algunos tipos de cultivos que nos parece que no se adaptan con esta medida, que son los invernaderos y también todo lo que es ganadería, porque suponemos que ya es inherente al uso ganadero la presencia de setos y de biodiversidad. A partir del número de explotaciones y de superficie asociada, hemos detectado 580.000 explotaciones en todo el Estado. Con un cálculo simplificado hemos calculado 185 millones de metros lineales de linderos a renaturalizar. Es una aproximación, evidentemente, un orden de magnitud. Y una vez calculados los linderos, hemos calculado las jornadas necesarias para su ejecución y mantenimiento, que es un trabajo estacional y complementario a otras labores agrícolas, por lo que puede ser un complemento en la actividad de los agricultores y agricultoras. Tenemos un par de ejemplos muy rápidos y con eso termino. Son los 2 extremos. Por un lado está Jaén. Veis aquí en toda la parte colorada son los espacios que hemos analizado. Aquí arriba, todos esos son los espacios que tienen alguna figura de protección ambiental, como Red Natura 2000, y entonces los hemos excluido porque son los que ya tienen estos servicios ecosistémicos asegurados. Y en toda la medida vemos, por un lado, aquí este dato es muy importante porque estamos en Jaén, es todo leñoso, eso es el mar de olivar que todos conocemos, ¿no? El 98% del territorio de Jaén agrícola está cubierto de olivos. Son 76.000 explotaciones, un total de casi 20 millones de metros lineales de lindero a renaturalizar. Y este es el dato de 2.354 empleos directamente relacionados con esta labor. La situación en Jaén es dramática. Están mejorando, se están introduciendo cultivos ecológicos que sí prevén esas medidas, pero la mayoría son todavía convencionales. Por el otro lado, llegamos a Asturias, ya veis que el área analizada es mucho más pequeña, también por gestión diferente del territorio, y estamos en 3.000 explotaciones, 341.000 metros lineales de lindero y unos menos de 200 empleos concentrados todos en un año. Ahora, esto en todo... ¿Qué ha pasado? ¿O falta una?
No sé qué ha pasado. Bueno, os la resumo yo, que es la general de España, donde tenemos los datos que ya os había dado, 580.000 explotaciones, 185 millones de metros lineales y 28.000 trabajos directos relacionados con esta medida concreta. Este dato nos permite incidir en la política pública de protección de la biodiversidad y de los insectos polinizadores, pero también de la creación de empleo, que es algo que siempre se utiliza como arma arrojadiza en todas las cuestiones relativas con el territorio, con el empleo. Cuando se abre o cierra una mina, pues tenemos que pensar también que todos estos trabajos hay que dimensionarlo respecto a la conservación de la biodiversidad y de los empleos verdes en general respecto al cambio climático. Pero también son interesantes porque nutren la propuesta legislativa y presupuestaria para la transición en el campo, en el medio rural, sobre todo porque cuando se habla de renaturalización se habla solo de espacios naturales. Es muy raro que se hable de espacios agrarios, que son el 50% del territorio nacional. Y volviendo al título de esa mesa, que el reto de un desarrollo territorialmente equilibrado, bioterritorios conectados y accesibles, que sean equilibrados y accesibles también para los polinizadores, es un elemento clave para los muchos beneficios que conllevan, ecológico y de supervivencia en el mundo rural vivo. Y aquí os invito otra vez a poneros las gafas ultravioletas y poligonales para que cuando actuemos, cuando diseñemos planes y cuando actuemos en el mundo rural podamos incorporar también la visión de los insectos polinizadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias a todos los ponentes por el buen uso que están haciendo del tiempo y especialmente porque estamos cansados del segundo día de congreso y el buen uso del tiempo pues agradece. Bien, nos queda nada más que el último bloque de este eje temático, el B3, que tiene el título de Relaciones rururbanas y servicios ecológicos predominantes, deseados, sobredimensionados, amenazados o insuficientes. En este caso, yo mismo soy el relator. Se han presentado 3 ponencias y una comunicación. Una de ellas ha sido seleccionada que será luego impartida por Claudia, por Eva y por Ana Valerón. Pero antes de pasar a la ponencia seleccionada, voy a hacer un rápido repaso sobre las otras 2 ponencias y comunicaciones que han sido consideradas en este eje temático. Una de ellas se denomina los servicios ecológicos como determinantes de la condición de vulnerabilidad en asentamientos precarios de población migrante ubicados en territorios rururbanos, el caso de la primavera. Esta ponencia es presentada por Paula Andrea Valencia y Diana Elizabeth Valencia y expone los problemas que han acontecido en los últimos 50 años en un asentamiento poblacional en Colombia. Se presta especial atención a las cuestiones generadas por un desplazamiento forzado y el aumento de todo el grado de vulnerabilidad física del territorio en cuanto a los riesgos naturales y la pérdida de servicios ecosistemáticos por contaminación, extracción de recursos, pérdida de belleza escénica y paisajística. Esta ponencia trabaja también en relación al plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Aburrá y también con el plan de ordenamiento territorial del municipio donde tiene lugar. La siguiente ponencia, que también está incluida en este eje temático, tiene el nombre del papel de los sistemas agrícolas en una transición ecosocial territorializada, análisis para el caso de Madrid. Viene la autoría de esta ponencia, le corresponde a Nerea Morán Alonso, Rafael Córdoba Hernández y Andrea Viedma Guiar. Esta ponencia se centra en los ecosistemas agrícolas como un factor clave para vertebrar un sistema territorial e impulsar una transición ecosocial valorando su potencial
como prestador de diversos servicios ecosistemáticos. En este sentido, la ponencia se aplica estos criterios al caso de la Comunidad de Madrid, tomando como referencia la delimitación que en su momento hizo el Ministerio de Agricultura en cuanto a la comarca agraria de Madrid y hace una caracterización pues, utilizando los datos del Core Inland Cover, de los sistemas de información geográfica y aplicando pues, todos estos criterios, pues llega a conclusiones en cuanto a la evaluación de los servicios ecosistemáticos, de la biodiversidad, en cuanto a clase agroecológica, erosión, contaminación de nitratos y una serie de variables que evalúa y concluye en cuanto a su estado de conservación. Y por último tenemos una comunicación denominada Asturias Bioregión, Red Neuronal Terrestre para un Desarrollo Rururbano Sostenible. Esta comunicación, presentada por Emilio Suárez, plantea impulsar los nodos y conexiones de información que puedan existir en el espacio rururbano. Para ello, el autor desarrolla el trabajo en torno al concepto de bioterritorio como construcción humana sujeta a cambios en cualquier caso que deben armonizar su desarrollo socioeconómico con su entorno ecológico. Estos criterios los aplica a las potencialidades que la región de Asturias tiene como bioregión. Bueno, sin más, lo que se trata es de que los ponentes Claudia Cabrera Fernández, Eva Dolores Padrón Sánchez y Ana Valerón Romero nos puedan presentar la ponencia seleccionada denominada Estrategia hacia una nueva ruralidad biofílica, la infraestructura verde como eje dinamizador del sistema urbano. Así que yo sin más les doy la palabra a ellas tres que van a hacer la presentación conjuntamente. Sí, va. Pues buenas tardes o más bien buenas noches. En primer lugar, nos gustaría agradecer a Fundicot y concretamente a este comité científico por la oportunidad de compartir ponencias que nos ayudan a intercambiar conocimientos y crecer en temas tan importantes como el que se desarrolla en este eje. También agradecer al resto de nuestro equipo interdisciplinar por ser parte de esto, especialmente y como representación de ellos a Silvia Nacoura por hacer real lo que nosotras imaginamos. Y gracias también a Óscar Rebollo por permitir que tengamos alas para avanzar e ir más allá de la mera formalidad y cumplimiento estricto de nuestro trabajo. Para nosotros era importante estar aquí las tres, aunque resulte un poco engorroso a la hora de exponer, porque, porque nosotras procedemos, habitamos y trabajamos en 3 islas diferentes de Canarias, pertenecemos a la misma empresa, pero tenemos algo en común y es que esos sitios donde habitamos, en esos sitios donde habitamos está la presencia de los rururbanos en nuestros entornos. Nuestra labor en GESPLAN, empresa pública del Gobierno de Canarias, es la ordenación del territorio, con plazos, condiciones jurídicas, etcétera, que ya saben que son totalmente determinantes a la hora de cumplir con determinadas cuestiones para su tramitación. Sin embargo, nuestra concepción del urbanismo se ve profundamente alterada cuando de verdad entendemos que el soporte sobre el que hacer urbanismo no es el territorio, sino las personas que lo habitan y su bienestar. Y aquí estamos estas 3 personas que somos Eva, Ana y Claudia en el estudio e implementación de este modo de hacer. Nuestra ponencia se titula Ruralidad biofílica y surge en el desarrollo de nuestra profesión, ya que estábamos elaborando en aquel momento un plan de renaturalización en un municipio, cuando en el proceso de análisis nos encontramos una realidad que a la hora de implementar, fue que a la hora de implementar la infraestructura verde nos llevó a adoptar ideas y soluciones que no habíamos considerado en el sistema urbano ni en el rural. Este sistema, que es una especie de híbrido, en tanto que no está muy claro qué parte es urbano o qué es rural, presenta una estructura urbanística respecto a su clase y categoría de suelo y las relaciones entre ellas que a priori podrían chocar.
como por ejemplo una manzana compacta que a modo de donut tiene en su interior pues un suelo rústico de protección agraria. Es aquí donde nos surgen una serie de preguntas. ¿Cuánto de rural y cuánto de urbano tienen estos núcleos? ¿Cómo habitan las personas en estos entornos? ¿Qué aplicamos jurídicamente? ¿Usos y actividades propios del suelo urbano o del suelo rústico? Si prestamos atención, esto no es extraordinario. Seguramente todos los presentes lo hemos visto o lo hemos trabajado. Pero ahora bien, ¿cómo actuamos e integramos las nuevas políticas ambientales, sociales, etcétera, en este tipo de entornos para mejorar sus condiciones de vida? ¿Los consideramos como suelos urbanos, periurbanos, zonas de transición? ¿Podemos implantar usos que a priori parece que no son acordes de esta clase de suelo? De todas estas cuestiones y de algunas más que nos surgen, es de donde nace el concepto de la ruralidad biofílica, que es lo que vamos a contar a continuación y que se estructura en la explicación en este índice que se les muestra en la diapositiva. Tras la breve introducción que hace mi compañera, yo voy a proceder a enmarcarles teóricamente y brevemente el concepto de ruralidad biofílica y su relación con el sistema rural-urbano y el papel de la infraestructura verde dentro de la misma. En el transcurso del análisis científico del presente trabajo se nos plantean las siguientes cuestiones. Podemos hablar de conceptos sinérgicos, de dónde nace esta ruralidad biofílica y qué vinculación tiene con lo rural-urbano. Respecto a la primera cuestión, colegimos que a priori los términos rural y biofilia parecen ser dos conceptos sinérgicos entre ellos, pero debido a los procesos colonizadores de las acciones antropogénicas sobre el medio rural, en primera instancia podría quedar en entredicho. La segunda cuestión es un poco la que precede el que nos hayamos centrado en investigar y estudiar y analizar el sistema rural-urbano y qué papel comporta este en el territorio, de dónde nace, cómo se delimita y qué relación tiene este con el resto del sistema. Primero, ahora en el marco teórico, vamos a explicar primero el sistema rural-urbano y luego nos centramos en la biofilia. Respecto al sistema rural-urbano, pues entre que hay millones de definiciones y orígenes, nos vamos a, bueno, las bases de este proyecto se asientan en las siguientes perspectivas. La ecología urbana, la geografía urbana y la sociología rural británica. Y presentan el sistema rural urbano. Desde la ecología urbana hablamos de... Uy, me fui para atrás, para adelante. Uy, no salió. Bueno, la ecología urbana lo denomina como sistema, el sistema rural urbano lo denomina como zona de transición o ecotono. La geografía urbana es la esfera científica quien viene a denominar o acuñar el término de rural urbano por primera vez en el año 76 y en los años 80 más o menos en España es cuando se le llama neoruralismo. Y desde la sociología rural británica esta rama lo acuña como un continuum rural-urbano. No me voy a detener mucho a explicar la teoría porque no nos interesa tanto, ¿no? Con respecto... Hostia, esta es la primera presentación. Vale, hay un problema técnico, nada. Vale, esta es la primera presentación. Aquí nos encontramos a la biofilia y la biomímesis, que la biofilia es el amor apasionado de la vida, todo lo que está vivo, y la biomímesis es la naturaleza como modelo. Introducimos la biomímesis porque entendíamos que era bastante interesante meterlo con respecto a la infraestructura verde, por lo que significa, ¿no? El usar la naturaleza, aprender de ella y no sobre ella. Si bien es cierto que hemos escuchado hablar de diseño biofílico, ciudades biofílicas, ecología del paisaje, urbanismo ecológico, este ámbito de estudio y conceptos no se han llevado a cabo con tanta frecuencia hacia otros entornos poblacionales que no sean la ciudad. Por eso queríamos indagar aquí. En síntesis, el rural urbano, bueno, la ruralidad biofílica, pues viene a ser, es el empeño que tenemos de restituir a través del desarrollo urbanístico y territorial mediante dinámicas biofílicas y biomiméticas, además de las soluciones basadas en la naturaleza, los valores naturales inherentes que poseían estos sistemas de origen rural, que a lo largo del tiempo se han ido transformando debido a múltiples factores.
En otro orden de cosas, observando cómo se presentan estos sistemas en el territorio, nosotras los hemos lo hemos clasificado como el rururbano continuo y discontinuo, según se presente en el territorio. Y el objetivo de la ruralidad biofílica no es más que introducir la infraestructura verde como eje dinamizador del sistema rururbano para delimitar y recuperar la identidad rural y natural que poseían estos entornos mediante estrategias de renaturalización que, además de emplear soluciones basadas en la naturaleza, se implementen dinámicas biofílicas y biomiméticas con el fin último de crear territorios sostenibles, resilientes, todo ello alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Se me oye? Sí. Y ustedes se estarán preguntando que cómo pensamos hacer todo esto. Pues proponemos una metodología de estudio a través de estos 3 hitos que tienen aquí. Voy a pasar por ellos no muy detenidamente, por cuestiones de tiempo. Primero hacemos una identificación del sistema rururbano atendiendo a la composición territorial y basándonos en esos elementos que consideramos más característicos de este sistema. Como bien nos hablaba el ponente anterior, identificamos siempre esas bolsas de suelo agrícolas junto a suelos urbanos consolidados y que producen esa misticidad de usos que a veces son propios de la vida rural y propios de la vida urbana, y no queda muy claro en qué queda todo. También localizamos esas áreas improductivas y en desuso que quedan encorsetadas en esa malla compacta y en ese tejido urbano irregular. A continuación, hacemos una caracterización de la infraestructura rururbana, de la infraestructura verde rururbana, perdón, con los elementos existentes o aquellos que puedan ser potenciales. Y lo hacemos también en esas 3 esferas, en una esfera de elementos naturales, en una esfera de elementos rurales y en una esfera de elementos urbanos. No me voy a detener demasiado a identificar cada uno de estos elementos, pero bueno, lo importante es ese diagnóstico que nos permite identificar todos estos elementos, asociarlos a los componentes de una red de infraestructura verde y valorar el nivel de fragmentación del ecosistema y la pérdida de biodiversidad. Llegados a este punto, vamos a hablar de las dinámicas de biofilia y biomiméticas de las que les comentaba ya mi compañera Claudia. La estrategia consiste en crear un sistema verde interdependiente que sea capaz de regular esos procesos biológicos y climáticos sin la intervención humana. No se trata tanto de imponer una infraestructura nueva como un nuevo tejido en esa malla irregular que ya de por sí es compleja, sino de favorecer la mejora de los elementos que ya habíamos encontrado. Bueno, por tiempo, nada, la ruralidad biofílica la hemos localizado en la realidad, en un territorio, como dijo mi compañera, a través del plan de renaturalización. Lo localizamos en el municipio de Candelaria, en Tenerife. Lo primero que hay que es delimitar dónde está el sistema rururbano. En este caso hay 3 franjas. El sistema rururbano corresponde a la primera imagen, que le llamamos la medianía alta. Ahora vamos a explicar un poco las estrategias que se han llevado a cabo dentro de un núcleo, dentro del sistema rururbano. Nos localizamos en la medianía alta al este del municipio y bueno, por cuestiones de tiempo voy a avanzar por aquí. Vale. Y bueno, conceptualmente estamos hablando sobre todo de corredores ecológicos que están basados en esa red de barrancos que presenta el territorio, unidos a esas bolsas de suelo agrario que van conectando a través de esos barrancos, y después todo esto cosido con una malla peatonal que va a permitir mantener esa estructura y permitir esa conexión biológica. Se trata, como decía, de recuperar todos esos valores y ponerlos en funcionamiento nuevamente.
Aquí ven cómo está ya territorializado y las acciones biofílicas y biomiméticas que se pueden llevar en esos 3 ámbitos. Hablamos de potenciar los cruces de los barrancos, de recuperar su valor natural, de recuperar la permeabilidad de los suelos, fomentar, por supuesto, la movilidad sostenible, bueno, lo que hemos estado hablando, creación de mallas renaturalizadas, rediseñar zonas verdes, revegetar, zonas de sombra. Y bueno, ya estamos en las conclusiones, que no me voy a detener mucho porque creo que mis compañeras lo han dejado muy claro. La ruralidad biofílica nace del afán de recuperar los valores naturales y rurales inherentes a estos entornos. El actual paradigma urbanístico, económico y social, agregando además los problemas que acusan en la actualidad al planeta, sobre todo relacionados con el cambio climático y acelerado principalmente por los efectos antropológicos. Tradicionalmente, el debate y discusión de cómo crear entornos adaptados, sostenibles, resilientes y saludables se ha centrado en las ciudades, dejando al margen frecuentemente el resto de sistemas antropizados. Por esta razón, este estudio se focaliza en el sistema urbano con objeto de planificar la infraestructura verde a nivel multiescalar. No obstante, lo atractivo de esta nueva perspectiva es debatir sobre cuáles son los límites y cómo acometer esta nueva forma de percibir y actuar en los núcleos antropizados, cuando ellos mismos presentan diferentes realidades, pero que a la hora de lograr territorios coherentes deben pensarse de forma holística. Las reflexiones expuestas derivan en buena parte de la realidad que se observa y se estudia en nuestra labor profesional, en la que hemos detectado que la planificación territorial y urbanística no se encuentra adaptada a las necesidades actuales. De ahí es donde surge la exigencia de involucrar a nuestras estrategias, pero también y sobre todo a la planificación territorial y urbanística como parte primaria de las soluciones, que emanan de la realidad que se detecta al abordar los sistemas antropizados e integrarlos en el resto de los sistemas. Esta es la ruralidad biofílica y nace como respuesta a la encorsetada visión urbanística y arquitectónica que nos precede, con la finalidad de llevar más allá la ordenación del territorio y lo que ello conlleva. Ya terminamos planteándonos, ¿será verdad aquello que decía Pablo Neruda de que podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera? Gracias. Bueno, llegados hasta aquí, agradecer una vez más a los ponentes por el esfuerzo extraordinario que han hecho. Yo creo que se ha notado el acento canario en este eje, pero sobre todo yo espero también que hayan notado que la variedad de temas, hemos hablado de parque inmobiliario, de vivienda vacía y su relación con las ciudades, con la planificación de la ciudad. Hemos también hablado de espacio agrícola y cómo a través de un plan general, pues también a la hora de hacer la ordenación, también se pueden tomar medidas integradoras de esa ruralidad. Hemos visto también aspectos más vinculados a la biodiversidad, en este caso los aspectos que nos planteaban de la actividad de la fauna, ¿no? Esa importancia que tienen los sectores naturales de integrar la naturaleza también en nuestras decisiones y en nuestra manera de ordenar el territorio. Y por último, pues todas estas cuestiones relacionadas también con las infraestructuras verdes y con también guiar las intervenciones desde el punto de vista de la arquitectura o del urbanismo a incorporar el concepto también respetuoso y de integrar la naturaleza. Yo sin más, estamos bien de tiempo, entiendo también que estamos todos cansados, pero por supuesto los que estamos aquí estamos dispuestos a, si nos hacen preguntas, a contestarlas gustosamente. Así que abro el coloquio por si alguno quiere introducir alguna pregunta a cualquiera de los asistentes. Veo que no, ¿verdad? Que estamos cansaditos y mejor nos vamos a... ¿Lo damos por cerrado? Último... Pues nada, pues sin más, muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final y nos vemos mañana.